Saludos, bienvenido al proyecto Didascalia. Le habla el profesor Israel Franco Müller del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. El cometido que tiene el proyecto Didascalia es exponer al egresado y al estudiante del Departamento de Drama que dentro de esta pandemia se ha reorganizado o reestructurado dentro de colectivos o han creado compañías creando un contenido y mostrándolo a través de las redes sociales, lo que le llaman al teatro virtual. Así que hoy contamos con la presencia de la compañía Theater Touch, quienes dentro de esta cuarentena se han organizado y han comenzado a desarrollar su propio contenido. Pues vamos a darle la bienvenida para que nos cuenten más cómo fue esa autogestión, cómo fue esa organización y qué fue lo que le incomodó para poder dar ese gran paso. Hola, saludos. Bienvenido a el proyecto Didascalias. ¿Podrían presentarse, por favor? Hola. Ahí estamos, muy bien. Perfecto. Hola, mi nombre es Frances Arroyo López. Soy la directora artística de Theater Touch y también soy egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Franco. Hola, saludos. Hola, hola, mi nombre es Ailín Cuevas, soy egresada del Departamento de Drama, soy la fundadora y directora ejecutiva de Theater Touch. Muchísimas gracias por la oportunidad, Franco. Estamos Ay, aquí súper encantado, contentas. es un placer tenerlas aquí, chicas. Y ahora como colegas de la industria, así que representando a Theater Touch. Nada, bienvenidas, gracias por la oportunidad que me dan de tener esta charla con ustedes, una charla que pues me gustaría que se desarrollara como cuando nos encontramos y nos ponemos al día y nos contamos todo lo que estamos haciendo, ¿sabes? De una forma bien divertida, que fluyamos, cero nervios, ¿ok? Entonces, nada, pero yo te digo cero nervios, pero ya yo pego y te digo que te voy a hacer 5 preguntas. Esas 5 preguntas, pues, ya he tenido la experiencia con esas 5 preguntas y han sido muy divertidas. Ha sido muy, nos dan una brecha para que tengamos un diálogo bastante interesante. Y entonces, pues mira, la pregunta número 1 sería, planteemos, estamos entrevistando a Theater Touch. Theater Touch nace en la pandemia. ¿Eso es correcto? No. Ah, pues perfecto. La primera pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se organizan ustedes? Y nace Theater Touch. Bueno, es algo que obviamente nace un poco antes, pero son de esas cosas que pasan que son tricky, ¿no? Que son, uno se incorpora y cuando uno tiene una agenda, ¿no? Hay que hacer una agenda de trabajo, pues cuando íbamos a empezar ya con la agenda de trabajo, ¿verdad? Realizarla, entonces pues que cae la pandemia. Entonces, estamos como que en el medio de todo esto, ¿no? De la pandemia. Sí, básicamente, Sailin nos va a dar, ¿verdad? Nos puede decir más detalles de cuándo fue que nos incorporamos, pero sí, es una compañía que nace exactamente ahí, en la línea de la Vale, pandemia. Sailin, cuéntanos cómo fue eso, porque tengo una pregunta dentro de esta, una pregunta 1B. Oye, bueno, pues nosotros veníamos hablando de esta idea mucho antes de la pandemia, en cuanto a incorporarnos, fue ya para enero, principios de año 2020. Ahí fue que comenzó todo el proceso, vamos, legal y del papeleo de la incorporación. Teníamos, como Frances comentó, esta agenda de trabajo, unos guiones desarrollados de contenido que íbamos a grabar durante estos primeros meses del año 2020. Y luego llegó la pandemia y dijimos, ajá, porque estos libretos y este contenido que es la esencia de Theater Touch, requiere lo presencial. Así que íbamos a grabar que es lo que es la compañía en realidad, un contenido audiovisual, teatral,
que son directamente de obras que se leen en las escuelas. O sea, ok, Entonces, ustedes ajá, iban, o sea, perdona que te interrumpa, no, pero no, antes de que se me vayan para otro sitio, te ok. pregunto, ¿sabes? Que ustedes ya tenían una incomodidad. Antes de que me hables de ese contenido, ¿qué les motiva a ustedes decir, mira, France, ya, vamos a organizarnos, vamos a estructurarnos, necesitamos tener presencia dentro del quehacer teatral puertorriqueño y esto lo vamos a hacer así, ¿entiendes? Que eso nace desde que estábamos en la universidad, porque tengo entendido que una vez terminamos de estudiar, hicieron unos posgrados, ¿correcto? Correcto. Sí. ¿Dónde se fue France y dónde se fue Sailin? Pues bueno, yo me fui un poquito lejos, me fui de Puerto Rico directo para Escocia, allá en Europa. Estuve, ¿verdad? Hice la maestría en el Royal Conservatoire of Scotland, aunque mi maestría, ¿verdad? Fue en musical theater, ¿no? En teatro musical. Los europeos no simplemente lo subdividen a teatro musical, sino ellos entienden que para hacer teatro musical tienes que entender los clásicos y tienes que tener todo ese tipo de entendimiento del texto también. So, tuve, ¿verdad?, la oportunidad de hacer Macbeth por allá también, que es una obra obviamente clásica escocesa, y pasamos por todo ese origen del teatro, ¿verdad? Empezamos por los griegos y seguimos. Y es recalcar esa importancia del teatro clásico en cualquier currículo, aunque sea de teatro musical, porque es el origen de todo teatro, ¿verdad? De ahí es que nace el teatro musical, viene del teatro, del primer teatro que empezamos desde los griegos. So, básicamente eso, ¿verdad? Me ayudó a, obviamente en el departamento de drama tuvimos una perfecta educación con los griegos, ¿verdad? Los griegos, el teatro clásico, tuve la oportunidad de hacer el teatro clásico en la universidad varias veces. Y es eso, ¿verdad? El hecho de seguir esa continuación de estudios y ese recalcar lo clásico es lo que me sienta a mí, ¿verdad? Esa es Y tu a base. Sailin. Esa es tu base, esa Claro, es tu influencia. Tú te preparaste dentro de lo clásico. Entonces, Sailin estudia ¿dónde? Pues yo me fui a también a hacer la maestría en Londres, en East 15 Acting School, en Inglaterra. Allá hice mi maestría en actuación y al igual que Frances, bueno, vamos, es una maestría en actuación. Recorremos todo tipo de teatro, todo tipo de Estilo. estética, estilo, estética, igual para la cámara, para radio, para televisión, para el teatro en sí. Pero con la preparación del departamento de drama fue una base maravillosa cuando al estar allá, el tener ese Les conocimiento. pasaría tal vez lo que me pasó a mí, que cuando comencé mi maestría en diseño y comenzaron a hablar de todo lo que comenzaron a hablar, yo dije, yo sé de qué están hablando y esto, ok, me puedo relajar. Dime, ¿qué claro, pasó? claro, claro, ¿no? ¿Entiendes? Es como, Y en los mismos compañeros decían, Dios mío, ¿pero porque tú sabes tanto de teatro clásico? Y es que es la base en el departamento donde yo estuve, en el entonces, hay departamento de algo bien drama. interesante aquí porque tenemos estas dos personas que son, pues, vamos a ponerle las columnas o los pilares de Theater Touch, en donde tienen una formación, pues, europea. Es decir, ustedes sí son criadas, nacidas aquí, tienen una influencia totalmente puertorriqueña, caribeña, pero se expusieron a ese otro tipo de pensamiento y a ese otro tipo de expresión teatral, ¿no? Que allá uno puede ver un clásico griego, pero no necesariamente está representado tal cual fue en la época. Puede hacerse súper actual y son otras miradas que ustedes las tienen. Entonces, ahí es donde te hago la segunda pregunta, porque, ¿sabes? Esta compañía viene con una influencia bien fuerte que, oye, no estamos diciendo que ustedes van a ser clásicos, pero tenemos a dos personas que dominan el clásico, que tienen un entrenamiento en lo clásico y que pueden coger el clásico y estirarlo hacia otro sitio o escoger algo moderno y llevarlo hacia el clásico, darle una estructura. Pero vamos ahí. Ustedes dicen que ya tenían este proyecto antes de la pandemia. Cuando ya deciden organizarse de manera final y dicen, llegó el momento, ¿hubo alguna disputa entre ustedes diciendo, mano, ¿y qué tipo de contenido vamos a crear? ¿Sabe qué tema vamos a desarrollar o qué concepto vamos a trabajar? ¿Las inspiró algo? Es decir, me encanta tanto, por ejemplo, X compañía que yo quisiera hacer esa línea también, pero claro, nuestro estilo. O, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno,
wow, pregunta profunda. No, mira, realmente, como bien dices, tenemos este entrenamiento europeo que fue el que nos llevó a regresar a Puerto Rico y empezar a implementarlo, ¿verdad? En el Reino Unido, la actuación y el teatro no es un hobby, es una profesión y se respeta mucho. Y lo podemos ver cuando vamos al National Theatre en Londres, ¿verdad? Vimos muchas presentaciones allá. Ellos son los duros, ¿verdad? Como uno dice en Inglaterra, de ser clásico. Y verlos como ellos, exacto, se transformaban y se reinventaban, pues algo que obviamente, pues, llena uno de inspiración. Y también ese concepto de ensemble, ¿no? De unidad. Eso fue algo que queríamos trabajar. Pues obviamente Sailin había hecho el research, ¿verdad? Antes de fundar la compañía, de qué textos se daban en el currículo escolar aquí en Puerto Rico. Y de ahí es que nace, ¿verdad? La selección de piezas. ¿Verdad? En ese primer draft, en ese primer bosquejo que hicimos, que se iba a pregrabar. Pero nos coge la pandemia y seguimos buscando ese currículo escolar y buscar una alternativa, ¿verdad? De qué texto clásico podríamos nosotros hacer en este momento de pandemia. Uno que fuera relevante, porque eso es bien importante para mí, ¿verdad? Presentar un texto relevante con los tiempos que estamos hoy día. Y obviamente que sea un clásico y que sea de Molière, ¿no? Algo que la gente sí conozca y claro, además está decir que sea una comedia, porque estamos viviendo en tiempos un poquito, ¿verdad?, de tensión y queríamos, ¿verdad?, inyectar también la comedia para que obviamente personas de todas las edades y de todos los gustos, ¿verdad? No tal vez gente que está siempre persiguiendo el teatro, pues también pudieran verlo y disfrutarlo. Sí hubo algunas disputas en términos de, obviamente, ver el contenido. Tuvimos, ¿verdad?, varios estudios de leer el texto, luego después pasó el adaptarlo, que fue un poquito, ¿verdad?, trabajoso por saber la plataforma que se iba a utilizar. Pero fue un proceso bien interesante porque para nosotros fue revivir ese clásico que trabajamos en la Universidad de Puerto Rico, en una de las clases de actuación, y siempre es bello, para mí es hermoso sentarse y redescubrir un clásico, O sea y que, más con ese enfoque educativo. entonces, hay algo que, bueno, que me estoy percatando mientras converso con ustedes, es que Theater Touch es una respuesta a ese currículo del Departamento de Educación que, mano, sí, en cierta manera ha sido atendido, porque sabemos que representan obras de teatro, pero sería bien interesante ver con todas estas influencias que ustedes dicen que están trayendo y su mirada, pues, juvenil, cómo presentarían esos textos, esos clásicos, ¿entiendes? Por ejemplo, yo una vez vi Doña Bárbara, está Los Soles Truncos, en La Carreta, entre otras cosas, ¿verdad? Pero, claro, esos son teatro puertorriqueño, pero aquí se leen otras cosas, como el mismo Tartufo que estás hablando, ¿sabes? Escuela privada se trabaja mucho texto en inglés, y entonces, mano, exacto, que Theater Touch es la respuesta a ese mercado académico, estudiantil, que pues de cierta manera u otra sí está atendido, vuelvo y lo digo, pero no de la manera en que yo creo que como ustedes pueden atenderlo, con una estructura, pues, esa estructura clásica, traer textos nuevos, o sea, que representaciones nuevas. Es decir, por ejemplo, hace tiempo un tartufo para estudiantes. Eso es interesante porque hay veces dicen, bueno, Tartufo está bueno, pero es un texto que es pesado y wow. Y entonces uno se sorprende porque sí lo leen, sí lo ven. Y es que pues a través de esto es que uno se da cuenta, mano, también qué opciones y posibilidades nos muestra el teatro para crear un contenido. Entonces, algo interesante que quiero preguntarles, que interesante para mí siempre son los por qué. Ya ustedes se organizaron, tuvieron sus disputas, todos sus estudios, sus análisis, whatever, pero ¿por qué fue que dijeron, tenemos que hacer Tartufo y lo vamos a hacer una lectura dramática y la vamos a tirar ahora en la pandemia? ¿Y por qué no esperaron? ¿Entiendes? Porque pues, es más fácil esperar, tener más tiempo de organizarse, ¿entiendes? Y cuando esté todo ahí emparejado, es decir, como todos los teatros están abiertos, el mercado abrió, ya que él produjo y le fue bien, se supone que a mí me vaya bien. Y no, y fue como que, vamos a hacerlo ahora, es que, ¿entiendes? ¿Por qué? Ese por qué. Bueno, el por qué
vamos, yo voy a hablar de una experiencia bien particular que yo tuve durante la pandemia y fue bien enriquecedora para mí como actriz. Yo fui parte o estoy colaborando con una compañía teatral de Londres. Es también, esa sí que se fundó en la pandemia. Y ellos crearon una adaptación de un texto clásico, pero ellos hicieron un gender swap, como le llaman. Ese director decidió revertir los géneros de ese clásico y trabajarlo de manera virtual, porque allá en Londres tenían el lockdown, el encierro, vamos, de cuestión de la pandemia, y nada, audicioné, fui parte de una obra virtual, de lo que es esta obra de la plataforma Zoom y todo. Para mí todo esto era nuevo. Pero fue una experiencia bien enriquecedora, fue bien maravilloso ser dirigido por Zoom, colaborar. Eso para mí, la pandemia es algo también bien importante, ha sido la que nos ha puesto en cercanía con lo que antes no era tan posible, vamos, en el sentido de... Y si no había como seriedad, no había seriedad por Zoom. No, vamos, y en cuestión a lo que me refiero es de la cercanía, de que yo estoy accesible, por ejemplo, ya sea para Londres, ya sea para Tailandia, ya sea para China, ya sea para Nueva York. Sí, cualquier posición geográfica. Correcto, y eso es lo bonito que trae, lo bonito que trajo la pandemia, dentro de lo positivo, buscando lo bonito a todo esto. Claro. Y fui parte de esa obra, y en conversaciones con Frances, yo dije, Frances, fui parte de esto, ¿cómo podemos traerlo también? Y además de que teníamos el contenido ya establecido para esta agenda de trabajo anterior. Que había un plan de trabajo, pero tu experiencia dijo, oye, esto no es una posibilidad. Entonces, Frances, claro, te pregunto, como directora artística, mientras Sailin está trabajando este proyecto, que de seguro Sailin te habrá compartido que estaba haciendo esto y ese proceso de desarrollo, ella te comentó, tú empezaste a pensar dentro de tu individualidad algo de lo que nos está mostrando Sailin, en donde dice, hermano, si ellos pudieron hacerlo, creo que nosotros podemos hacerlo. O sea, como director, pero como directora artística dijiste, esto lo podemos hacer, pero, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los dirijo? ¿Quién dirigió? ¿Entiendes? ¿Cómo fue ese proceso de hacemos esto? Sí, sí, y así va a ser? Pues mira, básicamente, ¿verdad? Contestando también el porqué del anterior, también surge porque al tener una agenda de trabajo, yo llamo a Sailin y le digo, mira, si este lockdown o si este COVID sigue después de mayo, hay que hacer algo después para agosto, para ese semestre escolar, porque hay que darle la alternativa, no podemos dejar caer la compañía, y ahí rápido empiezo a buscar textos. Rápido, busco clásicos, voy a reinventarme. Y claro, había visto, igual que Sailin, había visto un montón de otras lecturas dramatizadas en otras compañías, como el Public Theater, como otras compañías en el mundo completo. Y fíjate, algo que estaba comentando hace poco, que me hicieron la pregunta, yo estaba segura como directora lo que yo no quería hacer. ¡Qué bueno! Porque vi tantas cosas tan erradas que yo dije, eso es lo que yo no quiero hacer. No. Okay. Siempre es bueno ver todo contenido porque te aclara, ¿verdad? Claro. Y lo recuerdo. Yo estoy clara de lo que no voy a hacer. Y entonces me enfoqué en lo que quería realmente, ¿verdad? Crear un nuevo contenido, una nueva manera de hacer una obra digital. O sea, yo no soy una ducha en términos de tecnología. Pero obviamente uno se empieza a empapar o empieza a buscar un buen equipo. Claro, estudio. Isabel Rodríguez, que fue la que nos ayudó en la edición, y busqué las maneras. Y fue un proceso bien complejo porque no una vez tengo el texto, también es un texto de 11 actores. Y yo quise añadir otros, eran 2 actores. Era como yo hago un bloqueo virtual. Y nada, poco a poco lo fuimos logrando. Pero sí, ¿verdad? Contestando a tu pregunta, ¿Cómo audicionaste a los personajes? Pues mira,
O sea, La Sailin primera estaba persona contemplada, Sailin estaba contemplada. pues mira, para serte sincera y aquí hablar con sinceridad, la gente que nos está viendo, pues mira, no, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Realmente se hicieron unas videoaudiciones, ¿verdad? Que se hicieron por la compañía. Yo vi el contenido, escogí 4 actores, ¿verdad? De esas videoaudiciones, que tuvimos muy buena acogida. Y nada, hicimos la lectura para ver si ese era el texto que se iba a escoger, para luego adaptarlo, y en la misma lectura yo le dije a Sailin, nos dividimos los personajes, siempre hablemos en voz alta, eso es parte del proceso. Y yo, Sailin, léete Dorina, léete Elmira, y yo me leo Tartufo, yo me leo Orgón, y escuchándola ahí en la lectura fue que yo dije, adiós, y se lo dije así al final, by the way, estás casteada. So, todo fluye, todo fluye. Sí, ese fue Y mi fíjate, y también para nosotros fue bien importante contactar a ¿verdad? Nuestras amistades del departamento de drama. Yo creo que eso es algo que para nosotros siempre fue bien importante. El vínculo Claro, claro. aunque nunca te enteras que tienes un vínculo, uno siempre puede volver ahí a la casa de uno y buscar. Claro, y que nuestro primer proyecto, ¿verdad? Queríamos, ¿verdad? Tener talento nuevo, como cogimos de las 4 personas que audicionaron en las video audiciones, pero también queríamos tener gente que ya conociéramos para trabajar este primer proyecto. Muy bien, entonces. Y mezclar también las generaciones, fue bien bonito. Sí, eso fue importante también. Y sí, porque ahí tenía el profesor Miguel Bando. Sí. Y tenían gente que también tenían egresados, tenían a Christopher Cuevas, que actualmente está en la ciudad de Nueva York. Él colaboró con nosotros desde allá, y Carlos Haddock también, ellos todos estaban en Nueva York. Haddock que está estudiando también. Sí. Sí, es verdad que, bueno, qué nítido. Entonces, te pregunto, ¿dónde deciden exponer su trabajo? O sea, ¿de qué plataforma? ¿Por qué? ¿Dónde deciden? Pues, vamos, nosotros como compañía de teatro queríamos, compañía de teatro digital, es que no sé si, vamos, esto de los labels es como complicado y no me encanta teatro, tampoco. ya está. Así que, nada, en sentido de que la visión y fin de Theater Touch iba a ser digital, perdóname, Dios mío, pre y post pandemia. O sea, esto iba a ir directamente a nuestra plataforma digital. Así que estábamos también en el proceso de crear nuestro Pero website. una pregunta. ¿Sí? Pero no iban, ok, porque dices post pandemia, como que iba a ser un contenido digital, pero ese contenido digital iba a ser lecturas dramatizadas o iba a ser un montaje dentro de un teatro con todo lo suyo, ambientaciones, escenografía. Bueno, básicamente, básicamente se había creado el contenido para que fueran escenas claves de la pieza, por ejemplo, Bernarda Alba. Y habíamos seleccionado 3 escenas claves de Bernarda Alba. ¿Y cómo obviamente, se van a representar? Si van a grabar en un teatro. Sí, es digital. Pero en cámara negra o con una escenografía. O sea, ¿cómo iba a ser? Es que interesante, ¿cómo iba a ser Pues mira, queríamos cámara negra, porque queríamos que el texto fuera lo que sobresaliera. La palabra. La técnica actoral. Eso es lo que queríamos. Ok, pero entonces. Por eso también fue una decisión en esta lectura dramatizada también, como que dejarlo todo bastante neutral, no poner mucho que color. Básicamente la pandemia las afecta, pero no las afecta. Correcto. Las afecta porque el contacto con las personas para hacer las filmaciones se vio interrumpido. Pero que a su vez comienzan a implementar la misión, o sea, la visión de la compañía. Correcto. Ok, entonces cuando yo vi la puesta, lo que hicieron. Entonces, comenzaron el proceso de ensayo, los dirigiste, esto fue como si fuera un ensayo presencial, o 1 a 1, escena. Fue un proceso por lo menos de ensayo, porque fue una semana de postproducción, pero fueron 4 semanas de ensayos, todos los días. Y nada, Sailin puede hablar un poco más porque Sailin pasó por ese proceso como actriz, pero fue bien importante trabajar el texto, pero a base del análisis. Tuvimos trabajos de mesa por las 4 semanas, yo nunca solté el texto. Y íbamos para atrás otra vez, íbamos para atrás y volvíamos. Porque ahí es que está la raíz de la pieza, y más en los clásicos, y más Molière,
claro, que es tan relevante hoy día. Yo cada vez que repasaba las escenas, escuchaba a los muchachos después de hacerlo y decían, wow, esto está pasando hoy, este señor escribió esto en el 1664, wow, y por ahí fue que nos fuimos en el proceso. Sailin, si quieres abundar más como actriz, ¿verdad? El proceso. Sí, no, también para mí, como fundadora de la compañía, es importante que este proceso que sucedió en esta lectura suceda en todo contenido que creemos nosotros, ya que fue basado en el análisis de texto, fue basado del texto, y fue bien interesante seguir descubriendo cosas y matices y situaciones y todo lo que estaba dentro del texto. Así que fue bien enriquecedor en cada ensayo seguir descubriendo cosas diferentes a base del texto. Así que... Y entonces, una cosa, ¿quién consume su contenido? Pues mira, este contenido va dirigido a estudiantes. Es decir, el fin de Theater Touch es motivar a la lectura. Que quería comentar eso anteriormente, que habías hablado sobre nuestros estudios en Europa. Y a mí me pareció como experiencia ver el amor y la cultura a la lectura, si eso hace sentido. Claro. Yo estaba en los trenes, la gente está leyendo todo el tiempo, y a mí me parece maravilloso que la gente esté conectada con los libros, con la lectura. ¿Ves? La lectura, estamos aquí. Muchas veces me dicen, espérate, tengo que hacer esto. Porque usualmente me dicen que es un background. No, es real, aquí está el Es libro. real, es real. Aquí, míralos aquí. Sí, es real. Sí, pero sí, perdóname, pues sí, el fin del Theater Touch es motivar al estudiante a la lectura, porque vamos, todos estuvimos en escuela superior, en la escuela, y te dicen, tienes que leerte Hernán Alba, vamos, otro título, Shakespeare, cualquier obra y uno así en la escuela. ¿Cómo? ¿Que tengo que qué? ¿Cómo se come eso? ¿Y cómo lo hago? O sea, Ay, no, pero eso es como... ¿O dónde está el compendio? Porque me voy a leer ajá, ¿dónde veo la el película? resumen. no saben que Sí. van a aprender a imaginar a través del libro. Correcto, No, sí. y otra cosa también que surgió con este proyecto es que, como bien dice, o sea, se hizo la obra completa, se presentó la obra completa, la lectura dramatizada, obviamente una lectura adaptada para el contenido virtual y para los estudiantes, pero ahora nosotros como compañía nos pone un poquito más ¿verdad? De peso, ¿no? Porque ahora muchas personas quieren seguir viendo montajes completos. Y ahí tenemos que sentarnos como compañía a ver cuál va a ser el próximo paso, porque nos probamos con una obra completa e igual lo que teníamos pensado de hacer escenas claves igual se convierte en la obra completa. So, estamos en esa indagando qué vamos a hacer con el próximo paso, porque realmente nos ha sorprendido, ¿no? Cómo la gente recibió el producto final y ahora nos están pidiendo más clásicos y es como que, wow. Y fue bien Ay. interesante ver el trabajo que ustedes mostraron, porque yo estaba hablando hoy con uno de los actores que me encontré en el trabajo y le decía, es que yo sentía que estaba con ustedes. Por ejemplo, ahora mismo Frances está al lado mío, entonces de repente, bueno, Frances, me encantó, mano. O sea, lo que propusieron fue increíble, ¿entiendes? ¿Dónde Y estoy que yo? ¿Debajo? estás abajo. Ajá, mira, para tu izquierda. Fue bastante Es retante. complicado, es complicado. Fue La gente bastante jura que se lo ve. retante. Y esto fue ¿cómo digamos? Index cards. Y yo buscando los personajes para luego explicárselo a Sailin y después explicarlo el elenco completo. Pero fíjate, en términos del montaje y en la dirección, yo me enfoqué más en el texto. Ya luego, una semana antes de grabar, fue que entonces empecé a decir a los actores ese bloqueo escénico. Porque si no, iba a ser too much on the plate y se iban a perder. Pero si ellos ya entendían la relación de personaje a personaje, eso fluía y fluyó. Ellos sabían las relaciones entre ellos y las circunstancias en las cuales estaban. Y eso nos ayudó un montón. Comprender lo que se está haciendo. Bueno, chicas, llegó el momento, ya se nos acaba el tiempo. Así que nada, les voy a dar ahí para que si quieren, pues den sus redes sociales, cómo podemos conseguir más información sobre ustedes. Theater Touch. Claro que sí, nos pueden conseguir en Theater
en Facebook, en Instagram y tenemos nuestra página web, theatertouchpr.com. Ahí es donde va a estar nuestro contenido. Estamos poco a poco creando nuestra plataforma de análisis, pero va a estar en nuestra página web, theatertouchpr.com. En Facebook, Instagram y YouTube estamos desarrollando también nuestro canal de YouTube, así que sigan con nosotros, seguimos Muy creando bien, contenido. pues quiero agradecerles de verdad, con la seriedad con la que me tomo mi profesión, agradecerle la gestión que están haciendo porque necesitamos este tipo de organismo que trabaje en pro de la educación. Ustedes buscan la alternativa o el medio de cómo lo quieran hacer y su concepto. Pero es muy importante que sí exista gente que se preocupe por traer esos clásicos o traer ese teatro que nos dio la estructura de lo que hoy tenemos en nuestra escena y ponerlo en práctica y motivar al estudiantado tanto de escuela elemental, intermedia, superior como grado universitario a que tengan amor por la lectura, desarrollen un amor por el teatro y no tan solo eso, mano, que vean que estudiantes del departamento de drama, la universidad que está en Río Piedra, sí crea y forma seres humanos que cuando se exponen a cualquier otro tipo de situación dentro de su campo de expertise, tienen y pueden trabajar y se destacan. Y eso es algo que nosotros sabemos y es como que momento que se entere todo el mundo también de lo que están haciendo ustedes como gestoras jóvenes que se organizaron y lo hicieron. Sabemos que incorporar una compañía es un proceso muy complicado. Pero, mano, querer es poder y hay que hacer. Y como le digo a todo el mundo, hay que hacer. Y no, o sea, no duden de ustedes, hay que hacer. Y si para unas personas está bien y para otras personas está mal, pues felicidades por ello, porque hay que hacer. Y al final de nuestras vidas veremos si realmente Theater Touch fue un pro o un contra, pero tenemos que hacer para poder evaluar, ¿entiendes? Como tú tienes que treparte al escenario para decir, bueno, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto. No te puedes quedar en tu casa haciendo un trabajo de mesa, ¿entiendes? Porque se queda en la mesa. Y es lo mismo, todas esas ideas que tienen ahí hay que plasmarlas, ponerlas al teatro, que todo el mundo la vea, ya sea por virtual, ya sea como sea. Es buscar una forma de expresión y que esto no se caiga y que se siga desarrollando. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Franco, por el espacio y la oportunidad de poder hablar un poquito más de Theater Touch. Es una maravilla poder compartir con todos toda esta oportunidad. Sí. Así que nada, muchas gracias. Y este es el proyecto Didascalia, hoy entrevistando a Theater Touch. Hasta luego.